Hola, soy Alicia Gomar y bueno, os invito a pasar de nuevo un ratito aquí conmigo en el estudio para hablar hoy un poco sobre pinceles. Estoy muy contenta porque del último vídeo he recibido muchos comentarios vuestros y en muchos de ellos me preguntáis qué pinceles son los que utilizo y cómo podemos optimizar nuestro trazo a la hora de trabajar. Y es que es verdad que yo he notado que, por ejemplo, en mis clases muchos alumnos vienen con la idea de que la acuarela es una técnica muy sencilla y quieren probar, y sin embargo cuando han trabajado un poco todos tienen la misma conclusión: cómo puede parecer tan sencillo y ser tan complicado, ¿no? Y bueno, la acuarela es complicada hasta cierto punto porque se trata de conseguir lo máximo con lo mínimo, y en ello interfiere mucho cómo trabajamos con el pincel. Si nosotros podemos conseguir con un solo trazo resolver un área, es mucho mejor que si lo conseguimos con varias pinceladas. Vamos a conseguir unas acuarelas más sueltas. Dicho esto, vamos a ver ahora cuáles son los factores que afectan en cómo trazamos una pincelada. El primer factor, evidentemente, es qué pincel estamos utilizando. Yo desde hace un tiempo estoy utilizando pinceles sintéticos, pero pinceles sintéticos de muy buena calidad que imitan bastante bien al pelo natural. Vamos a encontrar varios tipos de pinceles sintéticos. Hay algunos que retienen menos cantidad de agua, tienen menos capilaridad, por ejemplo estos pinceles que son una imitación de Marta Roja, y la característica es que al retener un poquito menos de agua van a ser más exactos o más precisos y nos van a dar un tipo de trazo más definido. Podéis encontrarlos en el mercado con virolas de tipo tradicional como esta que está montada en caña o virola metálica. Es un pincel que se va a adaptar muy bien a aquellos contornos o líneas definidos que queramos plantear en nuestro trabajo. Por ejemplo, si estamos trabajando un retrato, las pestañas, los cabellos, y si estamos en un paisaje, pues por ejemplo las ramas. Va a darnos bastante definición en las líneas. También en la acuarela es muy necesario el uso de un pincel que tenga mayor capilaridad. La capilaridad es la capacidad de retener agua y al mismo tiempo de depositarla sobre el papel. Estos pinceles, por ejemplo, tradicionalmente se han utilizado los de Petit Gris, ¿vale? Que es otro tipo de ardilla. Pero hoy en día podemos encontrar en el mercado imitaciones buenísimas en donde la fibra sintética tiene un ligero rizo que permite que el pincel retenga mucha agua. Por ejemplo, podemos encontrarlos nuevamente con el ensamblado tradicional a modo de caña, estilo caligráfico, o podemos encontrarlos con virola plateada también. Estos pinceles se van a adaptar perfectamente a aquellas manchas más acuosas, por ejemplo los lavados, todas las zonas degradadas. Por ejemplo, en un paisaje vamos a trabajar pues, los cielos, las nubes, en un retrato toda el área de la piel donde queramos encontrar esas manchas suavizadas. Para fondos también son muy recomendables. Es un pincel que además podemos utilizarlo para plantear ciertas pinceladas de tipo degradado que van a ser muy útiles, y además no nos va a levantar las capas de pintura que están secas debajo. Por eso se puede utilizar muy bien cuando hacemos la técnica de capa sobre capa. Por último, en mis imprescindibles también está un tipo de pincel bastante asequible, que es cualquier pincel sintético que sea plano y de fibra ligeramente durita. Por ejemplo, puede ser teín o poliéster. Estos pinceles más económicos los vamos a usar para borrar, para levantar la pintura, que a veces es bastante útil también en la acuarela. El segundo factor que va a afectar mucho en nuestra pincelada va a ser el tipo de papel que estemos utilizando. No es lo mismo que estemos utilizando un papel 100% algodón que un papel un poquito más económico. Se va a ver muy diferente la pincelada. Además, dentro del mismo tipo de papel o de la misma calidad, no será lo mismo tampoco si utilizamos papeles de bastante grano, por ejemplo grano grueso o grano torchón, o papeles de grano fino o incluso de grano satinado. El mismo tipo de pincelada se va a ver muy diferente según el papel que estemos utilizando. El tercer factor que afecta nuevamente en cómo nosotros trabajamos una pincelada va a ser obviamente el material, el tipo de acuarela que estemos utilizando.
Algunos sabéis o conocéis que existen las acuarelas en godet, que son las pastillitas estas cuadradas, y también existen acuarelas en tubo. Además, podemos encontrar incluso acuarelas líquidas en el mercado. Obviamente, cada una nos va a facilitar o hacer más complicado la ejecución de según qué tipo de pinceladas. Veremos como, por ejemplo, la acuarela en pastilla dificulta bastante ciertas pinceladas más empastadas por la dificultad de extraer la pintura del godet, de la pastilla. Sin embargo, la pintura en tubo nos va a facilitar mucho cierto tipo de empastes. El cuarto factor determinante en el tipo de trazo que queremos realizar es la cantidad de agua que vamos a depositar en nuestro pincel. Por ejemplo, no será igual si nosotros tomamos la pintura de la pastilla con el pincel previamente bastante empapado en agua que si tomamos esa misma cantidad de pintura con nuestro pincel más seco. Veremos que los resultados varían muchísimo. Por ello es muy importante que controlemos la humedad del pincel para llevarlo al grado que nosotros queremos. Cuando el pincel es nuevo, lo acabamos de adquirir, vamos a necesitar un tiempo hasta que nos acostumbremos a cuánta agua es capaz de retener ese pincel. Yo os recomiendo que con la mano los toquéis para poder ver si están muy empapados o poco empapados, porque cuando secamos en un trapo o en una servilleta perdemos el control de cuánta cantidad de agua nos queda en nuestro pincel. El quinto factor es la humedad que vamos a tener en nuestro papel. Podemos observar cómo el mismo tipo de pincelada, exactamente la misma, va a verse de manera muy diferente según la cantidad de agua que tenemos en nuestro papel. Por ejemplo, si tenemos una pincelada densa con bastante cantidad de pigmento, se verá muy diferente si el papel está seco, que dará un resultado como seco, árido, arrastrado y con textura, a esa misma pincelada si se deposita sobre el papel húmedo, donde tendremos un resultado mucho más etéreo y atmosférico. Ahora vamos a hablar también del sexto punto que afecta en nuestros trazos, pero antes me gustaría hacer un pequeño paréntesis para pediros que si os está gustando este vídeo no dudéis en compartirlo porque ayuda mucho al canal. También podéis suscribiros para ver nuestros próximos vídeos y dejarnos algún comentario con vuestras sugerencias, qué os está pareciendo, bueno, y todo lo que queráis comunicarnos. El sexto factor es la cantidad de pigmento que tomamos en nuestro pincel. El pigmento puede estar muy diluido en agua, con lo cual tendremos poquita cantidad, o podemos tomar directamente la pintura lo más densa posible. En este caso obtendremos una concentración de pigmento más elevada, mayor en nuestro pincel. Veremos cómo la pincelada, al mismo tipo, va a variar muchísimo según esa cantidad que tengamos depositada en nuestro pincel. También afecta, en séptimo lugar, la distribución de ese pigmento. No es lo mismo si colocamos el pigmento en la panza de nuestro pincel que si lo tenemos situado en la punta del pincel. Los 7 factores que hemos visto hasta ahora dependen de los materiales, pero los 3 últimos factores que vamos a ver dependen del humano, de la persona y cómo trabaja con su cuerpo y con la herramienta. El octavo factor es la forma de sujetar el pincel. No será lo mismo si nosotros sujetamos el pincel de manera perpendicular al papel o si lo hacemos de manera oblicua. Además, podemos sujetarlo de diferentes formas. Cómo sujetar el pincel es uno de los factores que diferencian más el trabajo de una persona amateur que está empezando al de un profesional. Veréis que podemos progresar muchísimo simplemente experimentando en cómo sujetar el pincel. Yo os recomiendo que probéis diferentes maneras, sujetándolo de forma que os sintáis cómodos, pero buscando también aquellas maneras en donde pueda parecer un poco incómodo al principio, pero nos den resultados más variados. El noveno factor es la presión que ejercemos con nuestro brazo, nuestros dedos, nuestra mano en general. No será lo mismo si nosotros ejecutamos la misma pincelada con poca presión
que si lo ejecutamos con una presión más elevada. Con poca presión observaremos que trabajamos casi siempre con la punta del pincel o con los pelos que hay más externos en el pincel. Sin embargo, cuando aplicamos una mayor presión, vamos a notar cómo el pincel deposita mayor cantidad de agua. Este es uno de mis trazos favoritos. Veréis cómo ejerciendo mucha presión podemos conseguir degradar en un solo trazo una pincelada. Y por último es la velocidad del trazo. Cómo va a afectar la velocidad de nuestro brazo a la hora de realizar ese movimiento con el pincel. Veremos cómo un trazo mucho más lento nos va a dar líneas más cargadas, más definidas, y sin embargo un trazo rápido puede provocar unas pinceladas más espontáneas con cierta chispa y agresividad. Bueno, y ahora seguramente estaréis pensando ¿para qué sirve tanta teoría? ¿Cómo aplicamos esto a la práctica? En mi opinión es mucho más fácil recordar el tipo de pincelada que queremos realizar si sabemos cuáles son los componentes que afectan en esa pincelada. Yo tengo un pequeño truco que es que cuando descubro una pincelada que me parece útil y que quiero recordar, le pongo un nombre. No es un nombre técnico, no lo busquéis en internet, son nombres inventados por mí. Yo os aconsejo que si vosotros descubrís pinceladas que os parecen interesantes, le pongáis vuestro propio nombre. De esta forma me resulta más sencillo cuando estoy ejecutando, por ejemplo, un retrato, decir, a ver, ¿qué tipo de pincelada voy a ejecutar aquí? Pues voy a realizar la pincelada degradada o voy a realizar la pincelada empastada. El ejercicio que yo recomiendo es cuando queremos realizar una obra teniendo en cuenta las pinceladas, realizaremos primero un estudio previo en el cual vamos a proponernos un número de pinceladas concretas. No deben de ser demasiadas, por ejemplo, yo aquí he seleccionado para este retrato o esta parte de este retrato 3 tipos de pincelada que quiero practicar. Sin embargo, a pesar de que yo me había propuesto para este boceto esos 3 tipos de pincelada, me di cuenta, conforme iba trabajando, que he necesitado de otro tipo de pincelada que no había tenido en cuenta. También me resulta muy útil en los bocetos apuntar la gama cromática que voy a utilizar. Espero veros pronto en mi próximo vídeo. Como consejo final, deciros que no nos limitemos a usar la pincelada automática, que intentemos planificar nuestro trabajo, saber qué pinceladas queremos utilizar y conseguiremos obras de mayor calidad estética y con mucho más dinamismo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besito.